lo están viendo. Ahí estoy Ahí grabando empezó. yo. Ahí está Estoy grabando grabando. yo. Si quieren, Ah, yo bueno, después la subo en un drive y la pongo en el grupo de WhatsApp por esta vez. Y después vemos cómo sí, queremos para la próxima. Dale. Ya estamos muchas entonces. gracias, perfecto. Excelente, Bien, excelente. yo toqué algo y ahora no los escucho, pero no los veo. Me aparece general, video, audio, fondo, 25 participantes, pero no sé cómo salir de acá. Perdón, pero no tengo idea. La verdad es que yo tampoco. A ver. Ah, ya lo encontré. Fíjate. Achiqué Ah, pantalla. Ya está, ahí está. ya lo encontré. Bueno, fantástico. Y Ah, la pantalla está casi entera con eh, donde dice núcleo temático 1, está prácticamente completa. Y muy chiquitito arriba, quiénes somos. sí, Claro, porque bueno. Eduardo está Bien, compartiendo pantalla y es el que va a dar la clase ahora. Claro, yo perfecto. ahora estoy achicando lo más posible todo para... Para que se eh, vea bien la pantalla, pero claro, arranca tranquilo, porque se ve dale. perfecta. Sí. Bueno, un poco lo que van a ver en el programa lo conversamos ahora. Básicamente, si hablamos de patrimonio cultural, tenemos que también tener una definición, algo que nos diga qué es la cultura. Y es uno de los conceptos más complejos Ujú. porque yo a veces se me ocurrió la imagen, digo, es como que a la yema del huevo tenga que explicar el huevo, porque es algo en lo que estamos tan inmersos que nos resulta difícil. Pero se han encontrado, y hay varios caminos para, seguramente los estuvieron viendo en otras materias, nosotros como tratamos de complejizar algunos o problematizar algunas de las definiciones clásicas, a veces eh, me echamos con alguna otra cuestión. Eh, Toda manifestación específicamente humana, especialmente para mí el núcleo de lo que... ¿Eh? Hay un micrófono abierto, perdón. Ah, Hace hay un micrófono interferencia. abierto, sí. O usen auriculares, qué sé yo, pero bueno. Eh, Sobre todo la dimensión simbólica, la capacidad de simbolización del ser humano, aparentemente, porque no tenemos comunicación racional interespecies, así que no sabemos si las abejas razonan, simbolizan o lo que sea, pero esa simbolización específicamente humana, por eso vale la pena aclararla, eh, es lo que nos da una distinción, una diferencia, no es valorativa, es simplemente descriptiva, de otras especies que aparentemente no tienen esa capacidad. Um, Obviamente que en los primates superiores se han descubierto ciertas capacidades que serían como los antecedentes evolutivos de nuestra capacidad de simbolizar, pero realmente la complejidad que alcanzamos en esta materia es una distinción. ¿Eh? De vuelta hay algún... Sí, perdón, Mariano y Adriana tienen el micrófono abierto. Si lo pueden apagar, por favor. Ah, claro, vos lo ves bien, está bueno eso. Uh, bueno, ese universo simbólico, el que nos da la capacidad del lenguaje, la capacidad de modificar conscientemente el entorno y darle también a ese entorno modificado una capacidad de comunicación. Humberto Eco dice que la cultura es comunicación, que la arquitectura, el urbanismo, la música, las matemáticas, la física, todo es cuestión dependiendo de esa capacidad de comunicación, de esa facultad de comunicación eh, que tenemos los humanos. Decía, por ejemplo, Humberto Eco también, que dice, una abeja cuando hacen esos complejísimos bailes para orientar a sus compañeras a dónde están las flores,
no hay posibilidad, eso no es comunicación, es sencillamente información, que es lo que puede mandar también un aparato eléctrico. Por ejemplo, si yo regulo para que esté prendida 10 minutos la licuadora, a los 10 minutos se parte, porque lo único que le manda ese artefacto, esa llave, es la información del tiempo que debe estar prendida. Daba una serie de ejemplos en la estructura ausente, que es otro libro que recomiendo. O Jacques Lacan, el psicoanalista, decía que para dar cuenta de que las abejas no tenían esa capacidad de simbolización humana, dice, las abejas no hacen chistes. Ninguna abeja va a mandar a las otras a un lugar donde no estén las flores, equivocando intencionalmente. Todo esto es supuesto porque, vuelta, no conocemos las capacidades reales de las otras especies, de simbolizar lo que sea. Pero Lacan decía o figuraba esta posición diciendo, las abejas no hacen chistes. Pero bueno, la cultura viene del latín cultivar, se supone, primero hubo como también en un concepto europeo y demás, la idea esta de que el alma empieza salvaje y se va transformando a partir de la educación en humana con el cultivo de las artes, de las ciencias, del lenguaje, etcétera, etcétera. Siempre se quedó muy arraigado ese concepto. De dónde viene que si yo me ilustré más, leí más, puedo acceder a la alta cultura, y si soy un tipo rústico, campesino, de un pueblo, un grupo que está aislado, que se dedica a ciertas tareas y su forma de vida es bastante más simple que la mía, porque por supuesto ellos se comparaban con ellos mismos, comparaban a todos con ellos mismos. No va a ser de la alta cultura, sino que va a tener de la baja cultura, que se puede cultivar, pero que es un trabajo que tiene que hacerse. Ahora, en función de lo que decíamos de del concepto de hegemonía de Gramsci, vamos a tener siempre en un ámbito de una determinada sociedad elementos conflictivos dentro de la cultura. Por supuesto, las clases altas, el bloque social dominante, va a querer homogeneizar la cultura y va a querer hacernos entrar a todos en un modo de sociedad que adquiramos los valores, que repitamos las simbolizaciones y todo, que nos otorgan, porque eso es lo que también les garantiza seguir manteniendo el poder de una sociedad. Pero siempre va a haber conflicto, aunque esté latente, larvado. Por supuesto hay momentos de estallido como la Revolución Francesa o las independencias de los países americanos, o la resistencia de los pueblos milenaria de los pueblos, respecto de la invasión, de la colonización española y europea, los últimos 500 años siempre hubo focos de resistencia. Y entonces nunca se puede decir que una cultura es de determinada manera. Toda sociedad está en permanente cambio, en permanente conflicto, y vamos a tener esas modificaciones, esos conflictos, esas mutaciones que se van a reflejar en los gustos, en el lenguaje, en la arquitectura, en tantísimas, en todos los aspectos de la vida y de la cultura. Hay conflictos entre sexos, hay conflictos en valores religiosos, de golpe irrumpen, qué sé yo. En Brasil la emergencia que se venía dando desde hacía mucho tiempo, o en Centroamérica también, de ciertas iglesias evangélicas
con cultos muy, muy de los pastores norteamericanos, el pastor Graham, por ahí a los más grandes, ¿se acuerdan de Graham? Ahora no me acuerdo no me sale el nombre del que está viniendo y está como de alguna manera concentrando un gran predicamento entre las iglesias evangélicas. Y fíjense que en Brasil, incluso acá también, en estas últimas elecciones, o en las elecciones en que gana Macri, hay mucha influencia de los pastores porque garantizan una posición subordinada de las clases más bajas, económicamente hablando. Entonces, es también una forma de colonización norteamericana y de las élites hacia los sectores subalternos de la sociedad. Y va cambiando la religión. Lo que era puro dominio de la religión católica en las sociedades coloniales y poscoloniales pasó a tener una competencia muy grande en todo el continente, en algunos lugares antes y en otros después. Vuelvo, el rol de la mujer, el rol de las disidencias sexuales, y todo eso también genera conflictos, hay aceptaciones, hay muchas veces cooptaciones. El bloque dominante va a hacer lo imposible por reproducir su poder a lo largo del tiempo, entonces ya sea por coerción o por seducción, por convencimiento, en esa dialéctica, va a mantener e incluso contradecir algunos de los valores que sostenía tiempo atrás. Por ejemplo, cuando Roca, miren lo que le digo, siglo XVIII, incorpora el matrimonio civil, la Iglesia Católica usó los mismos argumentos que usó cuando en la época de Alfonsín se instaura el divorcio y lo mismo que cuando en el gobierno de Cristina Kirchner finalmente se vota la ley de matrimonio igualitario. La idea de la conservación del poder no está reñida con dejar algunos valores de costado, vemos cómo hacemos. La que instala como un concepto central de cultura es la antropología, ¿no es cierto? La antropología es una ciencia que empieza, también europea, como un modo de conocer al otro de la civilización. Muchas veces y tampoco es inocente, se igualan los conceptos de civilización al de cultura. Y la civilización viene de civitas, depende de qué pronunciación de latín se use, o civitas, que es la cultura específicamente urbana, en principio, pero que también siempre se le dio una preeminencia, y esto en Europa desde finales de la antigüedad, o desde la antigüedad, la polis griega, después la centralización hecha por Roma, sienta las bases de un concepto que Europa va a conservar siempre, donde la civilización, o sea, la cultura urbana, es la cultura. Que por supuesto es donde están asentadas las instituciones de poder. Esto también es cierto, aunque la estructura económica se basa en la explotación de agropecuaria, agraria solamente, o minera, extractiva o lo que fuere. Entonces, fíjense cómo se construyen estos dos pisos que unos tratan de que sean siempre inamovibles y otros quieren perforar el piso del sótano para que lo que están comiendo arriba caiga también para abajo. Bueno. Esa antropología fue definiendo el concepto de cultura que estamos manejando, ¿no? Pero en principio desde esto, como lo diferente lo diferente a la civilización,
Bueno, esta gente tiene culturas, un poco el concepto del exotismo que van a escucharle decir a, mm, a, a Ochi Curiel, va a ser esto, va a estar haciendo la crítica fundamental, eso que de alguna manera todavía se arrastra en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que tiene profesionales muy interesantes, muchas cosas de la centralidad de la cultura dominante, se considera siempre al otro como un otro, como un extraño, como la alteridad respecto de la rama principal eh, de la cultura dominante. Hay que aclararlo. Pero esos conceptos fueron sirviendo primero para comprender al otro, para conquistarlo, tratar de incorporar elementos o de conocer elementos de su cosmovisión, de sus costumbres, para siempre con la dialéctica seducción, garrote, garrote, seducción, más garrote que seducción en la mayoría de los casos, ir incorporando al sistema del mercado mundial que el capitalismo terminó de desarrollar en el siglo XIX. Pero a partir de la misma evolución de la disciplina y de también las resistencias de grupos subalternos y demás, siempre se pudo ir modificando los conceptos centrales de la antropología para empezar a estudiar también a la propia sociedad. Muchas veces en todas las sociedades, siempre hay un otro al interior de las sociedades. Hoy por ahí se trabaja con, por ahí grupos marginados, con grupos, tribus urbanas, con muchos elementos, muchos grupos específicos que en una dinámica también, a veces para cooptar, en otras para entender, para resolver ciertos problemas, porque también hay intenciones de trabajarse o buscar igualar los estamentos de las sociedades, encontrar puntos de diálogo, lo que fuere, también se trabaja al interior de las sociedades. Por supuesto, depende de para cuál sea la especificidad, vamos a tener disciplinas afines, la arqueología para estudiar sociedades no vigentes o el pasado de la sociedad, de la actual sociedad. Hace mucho que se hace arqueología histórica respecto de las ruinas y construcciones de las generaciones anteriores. Dicho sea de paso, pueden ir a visitar la cisterna en la calle Moreno al 500, que era la cisterna de lo que fue la casa, la mansión de los Escurre, que habitó Rosas hasta que se mudó a Palermo. Es muy interesante, al costado de la Manzana de las Luces, del Nacional Buenos Aires. Los estudios culturales, estos se vienen estudiando y entre ellos van a aparecer las disciplinas que tengan que ver con el patrimonio. Por supuesto, otro soporte que para nosotros es fundamental es la historia, el estudio de la historia como interrogación al pasado, como interpretación del pasado, como análisis de la política anterior, es siempre para interrogarla desde el presente y tratar de ver qué es lo que nos pasa o cómo podemos resolver determinadas situaciones. Y estos bagajes teóricos son los que nosotros nos van a dar elementos para, por un lado, valorar ciertos bienes como patrimoniales y por otro lado, para saber qué vigencia pueden tener esa valoración a lo largo del tiempo. Perdón. Por supuesto, derivada de la historia, como disciplina, como marco, la historiografía son los distintos abordajes
metodológicos e ideológicos de la historia. Vamos a encontrarnos con muchas visiones, muchos relatos históricos, y va a haber que ver qué jerarquía también desde nuestro lugar le vamos dando esas distintas interpretaciones. Por supuesto, vamos a trabajar, y esto creo que ya muy pocas veces aparecieron cuestionamientos sobre esto, me parece que hay un consenso más o menos importante, que lo que es importante es el proceso histórico. Nosotros venimos de una historiografía y de una historia que valoraba el acontecimiento, la Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia, y al prócer, al personaje singular, el general San Martín, Belgrano, toda la estructura de nuestra enseñanza, de la cosmovisión que nos impartía la escuela, por lo menos allá lejos ese tiempo cuando la transitaba yo, y creo que hasta ahora, si bien viene cambiando y mucho, con ciertos procesos políticos hay muchos retrocesos también en eso. Fijémonos cuán político es todo el abordaje que tenemos que hacer, porque permanentemente se está. Lo que pasó el 8 de marzo, o lo que pasó ayer, el 8 de marzo sacando a las mujeres argentinas de un salón, que es una visión y es un posicionamiento, y poner los próceres, y entre esos próceres, el que el actual presidente dice que fue el mejor presidente de la historia argentina, está demostrando una cuestión muy compleja que vale la pena analizar, porque también estamos trabajando sobre los símbolos. Y lo de la revisión de la teoría de los dos demonios, digan que es tan burda y tan berreta que no va a poder tener demasiado recorrido, pero siempre va a haber gente que va a estar intentando llegar a estos lugares. Bueno, entonces, cerrando un poquito esto, vamos a ver siempre la historia como proceso, o deberíamos tener que verla. Vamos a ver que cada suceso, cada acontecimiento tiene un antecedente y tiene unas consecuencias. Que siempre va a haber un sujeto colectivo, habrá personajes más importantes que otros, eso. Rivadavia no era solo Rivadavia, sino era el pensamiento de una determinada élite y la burguesía porteña de carácter más mercantil y menos ilustrada, porque Belgrano tenía una posición muchísimo más de complejizar, de pretender industrializar, de la educación de las mujeres, de otra idea de lo que debía ser la dinámica social de un país independiente y recién independizado. Pero bueno, lamentablemente ganaron quienes ganaron. Eso, posicionamiento político, ¿no? Y ahora de vuelta a lo que ya conversamos un poco la semana pasada y que no todos estuvieron. Ya llegamos a la idea de patrimonio. Vamos a ver, y esto lo sabemos todos y lo utilizamos en muchos sentidos, todavía hoy se nos escapa los términos, este es patrimonio intangible y esto es patrimonio tangible. Esto es patrimonio material y esto es patrimonio inmaterial. Y para nosotros tenemos que buscar borrar eso, porque el patrimonio no son las cosas, no es el objeto, el bien cultural que designamos como patrimonio. Es la mirada que tenemos sobre esos objetos.
sean materiales o sean inmateriales. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es por qué tenemos patrimonio, por qué queremos tener patrimonio y demás. Una de las cosas que se habla tanto cuando hablamos de cultura como cuando hablamos de patrimonio es el tema de la identidad, que no quiero dejarlo pasar porque es un tema que yo en lo personal, todavía lo estamos conversando un poco con Paula y lo veníamos conversando con Pablo Bonaparte antes, los años previos, es que el tema de la identidad también debe ser problematizado. ¿Y por qué digo esto? Porque también en esa visión hegemónica, la identidad está dada. Como decíamos que la cultura es conflicto y que el poder normalmente busca homogeneizar, establece cuál debe ser considerada nuestra identidad. Los nacionalistas conservadores de principios del siglo XX manejaban mucho el concepto del ser nacional. O sea, se suponía que había una esencia, un algo trascendente que venía quién sabe desde cuándo, porque el país sufrió una serie de vicisitudes, fue gobernación dependiente de un virreinato, fueron muchos grupos que tenían distintas relaciones entre sí, originarios, ¿no? Fue un virreinato independiente, fueron provincias que se peleaban entre sí, la élite porteña no tuvo ningún inconveniente en entregar el Alto Perú, Paraguay no quiso saber nada de seguir bancándose a Buenos Aires, o Uruguay terminó separado todo por cuestiones de poder, de disputas y de intentos de centralización absoluta por parte de esa élite porteña que termina consiguiéndolo con acuerdos después de muchos años. Pero entonces, ¿cuál es el ser nacional? ¿En cuál de todos esos momentos se definió? ¿Era algo que se respira desde la tierra y, y nos dice, vos sos argentino? Y son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque también la visión del patrimonio y de la cultura van a tener ciertos virajes y ciertas cuestiones que nos interesan verlos. En Brasil se usaba mucho cuando la época del Estado Novo de Getúlio Vargas, siempre manejaba el tema de que, bueno, también en esa intención de unificación, el samba iba a ser la canción nacional, cuando es una canción regional. Está en el litoral, está en la zona de Bahía, hay otros ritmos, según los grupos sociales había, el carnaval se blanqueaba y se homogeneizaba al gusto de las élites cariocas. Brasil tiene élites estaduales más fuertes, entonces había los acuerdos más complejos. En una época, a principios del siglo XX, recién caído el imperio, abolido el imperio, se arma lo que se llamaba la República del Café con Leche, porque era la sociedad de Minas Gerais, tenía una incidencia muy grande con la cría de ganado, vacuno, además de, se había bajado un poco la producción, o bastante la producción minera, y el café, que fue el boom de Sao Paulo, eh, eh, generó que esas dos élites se aliaran y de alguna manera gobernaran a través de él los presidentes que se iban sucediendo. Duró relativamente poco hasta el Estado Novo, o sea, unos 20, 30 años. Pero en el medio y antes de la caída del imperio, la Sociedad del Estado de Río Grande do Sul
había habido un movimiento independentista. Había sido en parte dominada por los españoles, el avance hacia el sur de la colonización portuguesa, después los bandeirantes y todo lo demás, generó que se terminara incorporando plenamente a Brasil, pero con características muy propias. Entonces, para no hacerla larga con los ejemplos, nosotros vamos a tener que una sociedad nacional va a ser un complejo de tensiones, características, donde va a ser difícil de decir que tenemos el mismo rostro. Este es nuestro rostro. Porque el concepto de identidad es la igualdad de sí mismo. Y esto viene de la matemática, ¿no? A es idéntico a A. Una igualdad, hay algunas características que no son equivalencias, son cosas distintas. Pero esa identidad como rostro único, en un espejo único, es, en mi criterio, bastante complicado. Si hablamos de identidad, podemos hablar, para hablarlo en el término un poco menos rígido, de singularidades, de identidades, hablarlo en plural ya es un gran avance, pero hay ciertas características, ciertas singularidades, ciertas diferencias que nos distinguen de nuestros vecinos, pero digo, ¿cuán distinto es un entrerriano de un uruguayo, un montevideano de un porteño o de un rosarino? ¿Cuán diferente, cuál es la frontera entre un jujeño y un boliviano de Tarija? ¿No? O entre un formoseño y un paraguayo que está a 2 cuadras de Asunción, un formoseño, y está a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Digo, pero sí hay singularidades que con la conformación del Estado, y esto es por obra del bloque dominante también, pero nos reconocemos en ellas todos y todas, o más o menos, vamos a tener, qué sé yo, un derecho que se nos impone y que asumimos. A veces lo aprovechamos, a veces se nos impone mal. Vamos a tener símbolos patrios, nos vamos a reconocer en un equipo de fútbol, en la selección nacional, vamos a tener una serie de rasgos característicos que vamos a compartir más o menos, porque también después cada provincia va a tener los suyos propios y van a ser cada vez menos los que se compartan por ahí entre un misionero y un santacruceño. Fíjense incluso las tensiones que hay cuando las élites económicas no coinciden con las políticas. ¿Qué pasa? Hay momentos de ruptura. Lo que pasó en Bolivia con Evo y la Medialuna, sobre todo liderados por esta gente de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a tener todos esos conflictos y esas complejidades y ese movimiento. Entonces, el concepto de identidad es bastante relativo y es mejor por ahí empezar a tratar de hablar identidades de grupos o identidades múltiples, o como se está hablando y como empezó a hablar precisamente Evo Morales cuando instala el Ministerio de las Culturas. O sea, estamos modificando y replanteándonos conceptos que parecían dados y lo bien que hacemos. Entonces, cuando hablemos de patrimonio vamos a ver eso, porque también el patrimonio es algo que nos refleja, pero fíjense que habla de ilusión narcisística o reflexiones, múltiples reflejos o múltiples reflexiones, pues en inglés es la misma palabra. Entonces ella sostiene que el patrimonio no es la cosa, y nos parece muy interesante eso, sino la mirada, porque también cuando hablamos de patrimonio, vamos a ver que la mirada sobre ciertos bienes no es la misma que se tuvo a lo largo de la historia.
Ustedes saben, doy este ejemplo porque lo trabajé desde hace mucho, pero es muy gráfico. Si uno ve la Catedral de Buenos Aires, va a haber una especie de templo neoclásico griego, y si uno va a París o busca en París el Palacio Borbón o el Palacio de la Asamblea Nacional, y lo mira desde la Plaza de la Concordia, buscan en el Google Earth o en el Google Maps, ve el mismo. Ese palacio se abría no hacia el río, sino hacia una calle. Era el palacio de un primo de los reyes de Francia, del duque de Borbón. Que por supuesto la revolución lo mata y expropia el palacio. Y ahí se decide meter la Asamblea Nacional. Los palacios franceses tienen una forma más o menos de U, estoy simplificando mucho, y en el fondo del patio, digamos, pues se llama la cour, el patio, le metieron el hemiciclo de la Asamblea. Y le tuvieron que hacer una entrada y un puente hacia la Plaza de la Concordia, que era la plaza de Luis XV, antes de que guillotinaran a su nieto, creo que era el 16, y la centralizan y la enfocan con una entrada nueva, que hay un salón de pasos perdidos y después el hemiciclo. Y esa fachada, Alsena, tiene exactamente las mismas características que eh, que la de la Catedral de Buenos Aires. Las catedrales o las iglesias coloniales tenían la nave central muy alta y una o dos a cada lado, naves laterales o capillas. Depende de la magnitud de la iglesia, el terreno disponible, de cantidad de cosas. Entonces, se suponía que las fachadas tenían que dar cuenta de cómo era el organismo espacial que cerraba y que mostraba. Este no, le metieron, si uno lo ve después les voy a buscar alguna foto. O la pueden ver también en Google Earth, eso es muy rápido, en la Street View. Esa fachada no es que los franceses nos copiaron a nosotros, sino que, por supuesto, como rápidamente se puso la mirada desplazada de lo español hacia lo francés y lo inglés, se forzó una situación arquitectónica y quedó, si hoy lo vemos, no es ni una iglesia, y es una iglesia, y no es un palacio, pero tiene fachada de palacio, o de templo griego, una especie de templo civil. Entonces, no se tuvo ningún respeto ni se quiso completar, porque no es, lo que pasa es que en 1810 no estaba completa la fachada de la catedral. Se hace esta operación como para decir, nosotros ahora somos otra cosa. Entonces, el valor sobre el objeto se cambia. Y se cambian en muchas situaciones. Para las proximidades del centenario de la Revolución de Mayo, también. La casa de Tucumán desapareció y lo que vemos ahora es una reconstrucción. Entonces, ese valor que nosotros suponemos, si vemos que el patrimonio material tiene las características que describe Laura Jane Smith respecto de cómo surge el concepto de patrimonio. Lo que decíamos el otro día, los europeos al descubrir Pompeya, al empezar a valorar su pasado, primero el antiguo y después el de la Edad Media europea, piensan, como estaban inmersos en ese sistema, que esas piedras de por sí eran el valor. Estos somos nosotros que venimos desde hace 1500 años, 2000 años, 2000 y pico de años, dando la lata a todo el mundo. Pero bueno, también Europa fue arrasada por los que después fueron los europeos, los godos, los visigodos, los famosos bárbaros, los extranjeros, los otros del Imperio Romano y de la civilización grecolatina, pasaron a ser las élites de Europa y se asimilaron con los restos de las aristocracias
y de las élites del Imperio Romano tardío. Bueno, pero no podemos seguir pensando del mismo modo. Las piedras valen por muchas cosas. Las paredes de Cusco nos hablan hoy de cuál fue el proceso histórico que sufrió la capital del Imperio Inca, del Incanato. Ellos fueron tomados por las tropas de Pizarro, descabezaron todos los templos y pusieron sus arquitecturas sobre el basamento de esas piedras magníficas que todavía hoy nos preguntamos cómo hacían para pulir tantas facetas. No hay dos piedras iguales, una igual a la otra, y de tamaños notables. La construcción y el llevar agua a Machu Picchu es una obra de una ingeniería tremenda. Y ese valor documental de esos templos nos dice mucho. Pero el patrimonio es que nosotros valoremos como antecedente y como futuro a esos antepasados. Yo lo puedo ver, y en Perú sé que esto pasó y pasa, como un recurso turístico porque era la cosa que hacían los indiecitos, perdón, lo digo así de manera despectiva para ser más gráfico, pero lo que hizo esta civilización, pero nosotros somos los descendientes de los que le ganaron. Y en Perú hay una cosa importante entre lo que es la costa, que se considera más blanca y todo lo demás, y lo que es el interior, que tiene la raíz mucho más fuerte, y la continuidad con ese pasado es mucho más grande. Entonces, esto también es una herramienta política. Yo voy a reivindicar el pasado, las cosas que también hablan de mi proyecto político. Si yo quiero ser una sociedad autónoma, donde, no sé, podemos querer hacer los soviets, por decirlo de alguna manera, que gobierne las asambleas de fábrica, de barrio, de lo que sea. Podemos querer tener una sociedad igualitaria, pero sin llegar a esos extremos. O asumir que la brecha entre pobres y ricos es enorme y la queremos poder bajar. Entonces, podemos elegir un sistema político al que aspiramos, y en función de eso vamos a tener una valoración distinta de esos bienes, materiales o inmateriales, de esas arquitecturas, del trazado de las ciudades. Podemos estar orgullosos de que la Argentina en la década del 80 hizo una ciudad como La Plata, y podemos pensar, si la miramos ahora, que le hicimos pomada por la especulación inmobiliaria, que podría haber sido como una especie de Barcelona, ya que el modelo era aquel, o podría haber sido una ciudad ordenada con, y en definitiva, con otro tipo sin tanta especulación inmobiliaria, con mejores regulaciones urbanas, lo que sea. O valoramos una música del altiplano, o de la Mesopotamia, o de la Patagonia. Valoramos a los los pueblos originarios como nuestros antecesores, o decimos que son el RAM, que son terroristas, que son falsos mapuches, que la tierra, que el legítimo propietario es Lewis y no una Pulov. Digo, de eso estamos hablando. Bueno, después pueden seguir viendo lo tangible y lo tangible no nos suma como calificación. Bueno, un poco lo que estuvimos hablando. Esto ya, a partir de acá ya es parte de otro, que no sé por qué se me mezclaron. Creo que estaba trabajándolo uno arriba del otro, había hecho el primero y después estaba, porque esto vamos a ver el nacionalismo panamericano de principios del siglo XX.
Pero bueno, hasta acá. ¿Algún comentario? ¿Alguna disidencia? Vamos a dejar de... ¿Alguna reflexión? Porque el otro día aparecieron muchas cuestiones interesantes en los comentarios de ustedes también. Justo el otro día, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. El otro día en el seminario de tango, estamos cursando el seminario de tango y política y hablamos un poco esto, ¿no? De cómo en este caso el tango o algún hecho artístico, cultural, se ve atravesado por la política, ¿no? Entonces pensaba en esto también, de un poco lo que hablamos el otro día, de cómo el foco se pone en ciertos bienes, como para decirlo de alguna manera, en cierto momento o en cierta coyuntura, y cómo eso es como borrado o ninguneado en otros tipos de contextos, como el ejemplo que vos nos diste recién con lo del 8 de marzo. ¿No? Cómo se reivindica por ahí en un momento político la imagen de Juana Zurduy, por ejemplo, y se la pone en un lugar muy emblemático como la Casa Rosada, y cómo en otro contexto completamente diferente se saca, se corre y se ningunea la figura, digo, la figura de Juana Zurduy, pero en realidad a la mujer, ¿no? Como figura importante de la historia de nuestro continente. Y cómo, bueno, todo está en todos los hechos artísticos y en todos los bienes y en cómo se valoran esos bienes o esos patrimonios, ¿no? Ahí está. Es que es así. Y en sociedades más inestables como la nuestra, que por suerte hemos sido y hemos tenido momentos de altas resistencias, de rebelión, una sociedad movilizada y demás, es más lógico que ciertas cuestiones vayan cambiando más rápido. También la resistencia que se genera es más fuerte, porque cuando no funciona la seducción, el convencimiento, la construcción de ciertos consensos y qué sé yo, se viene el palazo. Pasó en el 30, pasó en el 43, bueno, 43 tiene otras características. En el 55, en el 73, digo, y no hace falta estar plenamente identificado con el movimiento peronista o con el irigoyenismo, pero nosotros vemos que ahí hubo cuestionamientos de la hegemonía y aparecen respuestas brutales para restablecer un consenso anterior. Que yo creo que es la gran pregunta, y esto ya me pido un poquito del tema específico, pero también hacia el patrimonio y al proyecto. ¿Cómo se puede encarar un proyecto alternativo, un proyecto de las clases subalternas para trastocar la hegemonía vigente, si no se modifica la estructura de tenencia de la tierra, si no se modifican la visión sobre todo el capitalismo extractivista que nos está dominando, cómo se hace con élites tan brutales, porque no tiene ningún remedio matar 50 personas en una sola jornada el 20 de diciembre del 2001, la mayoría en los alrededores de la Plaza de Mayo, pero en Rosario, en Corrientes, en tantos otros lugares ha habido ataques brutales. ¿Qué pasa con esa estructura del Estado que hasta ahora se pretende que con
o se supone que cambiando la conducción del Estado, ya estamos todos, y de golpe nos encontramos con sorpresas que nadie sabe por qué suben algunos que suben. Pero bueno, dejando ya el costado más específicamente político, esto tenemos que ir viendo cómo esas herramientas que son la valoración de cantidades de bienes nos resulta vigente y por eso no vamos a hacer un fetiche de los objetos, me parece que es lo peor que nos puede pasar, porque si nosotros creemos que el objeto en sí es sagrado, y vuelvo, vean lo de Laura J. Smith, porque me parece es interesante, sobre todo cuando analiza que creo que está entre lo que les di, y no sé si no es el texto catalán, pero bueno, el catalán más o menos se entiende, hay algunas palabras que hay que recurrir obviamente al... pero si vos fetichizás ese objeto, ya tiene un valor tan en sí mismo que te hace identificar con el que te lo puso como fetiche. Nosotros tenemos la Casa de Tucumán, la Casa Histórica de la Independencia, como la sede de la Independencia Argentina. ¿Alguna vez nos contaron en el colegio sobre la Liga de los Pueblos Libres, que declaró la independencia un año antes? ¿No? Y Lo que, aprendimos el año pasado nosotros en historia. y que ni siquiera ni siquiera se conservó el acta del 9 de julio. Está impresa, pero no la que tiene la firma de los congresales. Si uno ve, serían 15 provincias, porque la banda oriental era todavía, no están representadas, ni Santa Fe. No, o Santa Fe, si no me acuerdo ahora. Corrientes seguro que no. Entre Ríos creo que tampoco. Córdoba no mandó diputados a Tucumán. O sea, esta visión del conflicto, la lucha entre federales y unitarios, fíjense dónde está, y digo, para mí Rosa fue un miembro de la élite también, de la burguesía más concentrada porteña, pero tuvo gestos y actitudes que son muy distintas y que también le generaron el odio de sus propios compañeros y colegas de clase. Es más, Palermo, San Benito de Palermo, que era una construcción soberbia, muy austera desde el exterior, pero muy interesante, pasa a ser escuela naval o no sé qué, y tenía un polvorín y parece que alguien quería mejorar o afrancesar un poco más Palermo, y dicen que fue un accidente, pero bueno, que parezca un accidente. Explotó, a nadie se le ocurría reconstruirla o repararla, restaurarla ni que hablar, y se demolió. Está hicieron las excavaciones arqueológicas hace unos años, Daniel Javerson, pero ahí es donde pusieron la estatua que le encargaron a Rodin de Sarmiento, como el fundador del Parque 3 de Febrero. Interesante que las ciudades tengan parques y todo lo demás, y el diseño de Taís, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo nos vamos disputando esas valoraciones y cómo después, en los 90, y no con demasiada intención de imitar alguno de los mejores gestos que pudo haber tenido la Confederación subordinada a Rosas, ponen la estatua de Rosas en diagonal a la de Sarmiento, como un símbolo de la reconciliación nacional. ¿Se acuerdan que el mismo gobierno de Menem había querido demoler la ESMA y sacar todo y hacer un monumento a la unidad nacional y no sé qué? O sea, era arrasar la memoria, porque si el objeto nos importa también por dos cosas. Porque nos refleja, porque nos recuerda que ahí pasó algo,
y porque tiene valor de testimonio. El valor documental de cualquier edificio, o sea, yo puedo aprender de una casa chorizo que está acá a la vuelta, de las que sobreviven a la piqueta de la red de Macri, Larreta y la otro Macri. Puedo saber cómo se construía, en qué año se puede haber hecho, si las vigas se serruchaban con sierra, que era un adelanto tecnológico, o con azuela, como se hacía hasta mediados del siglo XIX, son formas de construir que trajeron los españoles. O si era de adobe o de ladrillos montados en determinado mortero es la mezcla, en barro, en cal, pobre, tantísimos datos. Pero de la ESMA, y fíjense que ahora está pasando, me llegó hoy a la mañana, que lo tengo que leer bien. Los circuitos represivos durante la dictadura generaron, por ejemplo, el ABO, Atlético Banco Olimpo. Automotores Orletti tuvo, cuando se escapa en un matrimonio que estaba secuestrado ahí, una nueva sede en un lugar en Pompeya. Yo eso no lo conocía. Los sitios de la memoria, por ejemplo, el Atlético quedó destruido bajo la autopista, el arranque de la autopista 25 de Mayo, que no debe haber sido casual la traza. Tuvo muy pocos sobrevivientes, por lo tanto era muy difícil ubicarlo. Uno de los pocos sobrevivientes que marchó al exilio volvió y él se acordaba que escuchaba la hinchada de Boca cada 15 días. Cuando iba hacia la Bombonera o cuando salía, si perdía o no perdía, se daban cuenta por los cantos, por ese tipo de cosas. Entonces, tipo, debería estar en algún lugar cerca de la Boca, porque ya pasaba mucho, o sea, había mucha concentración, y como que había una avenida. Y el tipo agarró y empezó a ir en colectivo, a caminar, y fue encontrando que le parecía que era ese lugar. Empezó a preguntarle, primero prácticamente en soledad, a vecinos, después con alguna organización de exdetenidos, y fueron detectando que ahí había una sede de la Policía Federal, que con la autopista la habían demolido. Bueno, se consiguió después que el gobierno de Ibarra lo declarara lugar de memoria, después tuvo declaratoria nacional y empezaron las excavaciones. En la ESMA también, y en otros sitios es lo mismo, durante todo el proceso de los juicios, como los represores nunca jamás rompieron su pacto de silencio, la materialidad de los lugares que se iban descubriendo o de los que seguían en pie, aún con alteraciones, porque si fueron a los casinos oficiales, vieron que había una estructura fantasma, que ahora está señalada, pero la habían cambiado cuando vino la Comisión de Derechos Humanos, demolieron para que los relatos de los sobrevivientes no coincidieran con la realidad. Y hubo toda una disputa porque después, cuando se quiso hacer en 2014 el proyecto nuevo, que terminó haciéndose de una manera mucho más restringida de museografía, el juez Torres dijo, no se toca porque es prueba en juicio, y el juicio se estaba sustanciando, se siguen sustanciando, todavía con algunos represores. Y ahora Rafecas parece que impone también una medida de no innovar, porque querían vender esa casa que había sido donde llevaron a los presos que quedaban, a los secuestrados que quedaban, cuando el Orletti pasó a ser descubierto. Entonces no le quitamos valor a la materialidad, pero la tenemos que interrogar nosotros. No nos dice nada si no le preguntamos, si no la miramos desde un lugar determinado. Cada uno tiene su posición. Bueno, por ahí me extendí demasiado. Quería Sí. decir algo.
hace poco vi un documental y nada, hablaba como de esta cuestión más contemporánea de, por ejemplo, de Cemento, que Cemento se destruyó y ahora es un estacionamiento. Entonces también decían como qué espacio le daban a un lugar como Cemento, que hoy es un estacionamiento. Eso, me hacía acordar a eso. Y para todas unas camadas de unas generaciones. Yo llegué a ir, ya era bastante grandecito para... pero después fue más un lugar de baile, ya iban por ahí chicos más jóvenes, porque empezó en los 80 y duró hasta los 90 bastante avanzado. Bueno, con Cromañón, República de Cromañón, se lo declaró monumento histórico, el tramo de calle, el santuario y el edificio. Probablemente también haya que ver qué pasa con el andén donde se chocó y se produjo la tragedia de 11 de 2012. Tantos lugares. Los lugares del trauma, traumas sociales, traumas políticos, son también objeto de conmemoración. Y uno no se pone... Es muy difícil, porque seguramente el que se cree responsable de esto, ponele, que si los siriglianos hubieran seguido, van a tratar de alterar para que se olvide. ¿Ven? La memoria, esa memoria es quizá donde verdaderamente vamos a poder hablar de identidad. Porque hay un relato, una transmisión de generación en generación, que se va compartiendo, porque digo, yo en ese momento vivía muy cerca y volvía tarde y no sabía qué había pasado, pero se veía todo un movimiento, una cosa. Yo pensé que era algún accidente ferroviario, pero a esa hora no andaban trenes, porque eran, no me acuerdo que era de la madrugada. Digo, no sé qué puede haber pasado. Yo ni sabía que existía República de Cromañón. Y después, el siguiente me enteré, fue realmente un hecho que aparte tuvo consecuencias políticas importantes. Y el drama social, o sea, son como que convergen cosas que ahí sí, hay ciertos núcleos que tienen significados muy comunes para cualquiera de nosotros. Hay otros, y eso lo vamos a ir viendo en las charlas que vienen, cosas que van acrecentando esa influencia y esa significación y van participando cada vez mayores grupos hasta que, bueno, después hace 50, 60 años se incorpora el concepto de patrimonio mundial primero, que era el patrimonio tangible, y después frente a eso viene la Convención de Patrimonio Inmaterial. Que como estaba tan arraigado ese concepto europeo, que habían manejado básicamente los arqueólogos que se formaron, o la arqueología que nació como disciplina, al calor de esos descubrimientos y de investigar esos lugares. Básicamente empezó cuando apareció, se sabía que había una ciudad romana por ahí, cuando apareció Pompeya, y el que después fue Carlos III de España, que era rey de Nápoles y las dos Sicilias, le encomienda a un tipo que empiece a investigar y el tipo bajó como, no me acuerdo, 600 metros, eran como, había quedado tapado por, creo que eran 30 metros, no me acuerdo en total, porque no es solo la ceniza que cayó en ese día, sino que después se fue depositando sedimento y demás. Ahí nace la arqueología, en esa investigación de tratar de sacar a la luz esa ciudad perdida, Pompeya. Y después empiezan los arquitectos, empezamos, bueno, yo no, pero los otros. Y Pablo Bonaparte siempre se reía, dice, porque el patrimonio se lo vendieron ustedes, por eso tuvimos que inventar el patrimonio inmaterial. Dice, bueno, ¿qué quiere que haga? Yo no estaba. Pero es cierto, uno ve, está muy arraigado a eso, porque ya les digo,
es mucha la información que nos dan esas piezas. No pasa lo mismo con una canción porque nosotros la ejecución de la López Pereira conocemos las últimas, desde que hay grabaciones, o la que podemos cantar en una fiesta, en un encuentro, ahora no se canta tanto. O un baile se actualiza cada vez. Pero ¿dónde está? Si yo encuentro la partitura hoy de la Marcha Patriótica que escribió de puño y letra de Blas Parera, con las letras de... Sería un hallazgo fascinante, pero ¿le quita valor al himno nacional como elemento de reconocimiento? Es más, lo que cantamos hoy, yo decía, tenemos que actualizar una de las frases que ya no se canta. Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Saben a qué le dicen el león, ¿no? Era el león ibérico, pero bueno. Pero es muy interesante ver y sumergirse en estos problemas, porque no nos vamos a dejar de encontrar problemas a cada paso que querramos, cada verdad que querramos certificar, se nos va a plantear alguna pregunta. Y vamos a tener alguna derivación, alguien que nos diga, no, esto no es así, y puede tener sus fundamentos. El año pasado discutí con una compañera de ustedes, muy impresionante, una militancia específica, me sostenía todavía la idea del ser nacional y de la identidad nacional. Y fue toda una tarea, no digo que yo la tenía que convencer de que su idea no valía, pero fue interesante poder debatir sobre ciertas cuestiones que estaban implícitas. Yo espero que le haya generado alguna pregunta, porque no es que esto es una fascista, no, mentira. Una compañera militante honesta del campo popular, como se dice. Yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno. Pero una compañera muy militante, muy honesta. Y resulta que, claro, hay que ver cómo uno también, para todo en la vida, tiene que complejizar y problematizar algunas cuestiones que nos vienen dadas. No sé si no quiero hablar más por ahora. Así que bueno. Si alguien quiere seguir un rato, se me está secando la garganta. Qué silencio. Qué silencio. Profe, Sí, buenas tardes. Yo ¿qué estuve chusmeando a Gramsci y me quedé muy contenta de conocerlo, de estar viendo. Usted dijo en YouTube hay un montón de videos lindos, interesantes, y fue en buena me introducción, copé bastante. ¿Eh? que es una muy buena introducción a algunos de los, eh, de los videos que estuve chequeando yo también. Muy Sí, interesante, porque así que me gustó mucho el de hegemonía y contrahegemonía, la diferencia con dominación de hegemonía. Eh, Me gustó eso de tomen la educación y la cultura y lo demás se dará por añadidura. Eh, la verdad que estuvo muy bueno y sería súper bueno si los compas se ponen a chusmear porque es muy interesante que él desde la cárcel escriba o mire las cosas tan claras es, y es lo que está pasando y es lo que pasa, como mediante los medios masivos de comunicación, mediante los programas de educación o de cultura, eh, el poder hegemónico del dinero y del poder en sí nos va metiendo cosas que nosotros después pensamos que se dan
de forma natural y que entre todos pensamos y creemos eso, y es que ellos lo van inyectando a través de la cultura y de la manipulación de la educación y de los medios hegemónicos, como pasa acá en el caso de Clarín, Nación y tal. Sí. Em, Así que es absolutamente así. Es muy interesante, la vida de él es muy interesante, pues tenía varios problemas de salud y cuando lo encarcelan, dice, hay que conseguir que este cerebro no funcione, dice el capo fascista que lo mete en cana. Y el claro, tipo escribía en los papelitos que podía, a veces se los revisaban, los cuadernos de la cárcel son su obra más interesante. Y digo, podemos poner en cuestión que también el marxismo es una ideología generada en Europa. em, Gramsci es el fundador del Partido Comunista Italiano, se separa del socialismo. La Revolución Rusa, el Partido de Vanguardia, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hubo siempre, porque en eso sí, por ahí hay puntos de contacto entre las élites, siempre lo va a haber, aunque las de acá sean subordinadas a las de allá, pero también hay transversalidades entre las clases subalternas. Marx era bastante más categórico y fragmentaba más el tema de que él creía que la conciencia de la clase trabajadora era la que podía llevar adelante la revolución. Al final de su vida empezó a problematizarlo un poco más. Ah, por ejemplo, cuando ve lo que pasa en la Comuna de París, su modelo fue ese. Cae el segundo imperio francés, los alemanes le hacen firmar la rendición en Versalles y enseguida se arma el imperio alemán, de una multitud de reinos donde el predominante era Prusia, se arma el imperio alemán, el segundo Reich. Y en ese momento de confusión, París queda sin autoridades y los obreros se ponen a tomar decisiones y hacen como una especie de república independiente y le costó mucho, tanto al ejército derrotado del ejército francés, como mucho en función de la relación de fuerzas, como en eso tuvieron intervención también varios alemanes, con la ayuda de los alemanes, a derrotar ese movimiento, que era muy asambleario. La Revolución Rusa ya tiene otro componente, porque en realidad en Rusia no había proletariado, y entonces, ¿cómo se hace una revolución sin proletariado? Una revolución proletaria sin proletarios. Trabajan sobre el campesinado, el poco proletariado que había, sobre todo en San Petersburgo, y por ahí en Odessa y demás. Las clases subalternas se lo toman en serio, se hacen los soviets es asamblea de fábrica, asamblea. La Marina, que estaba en Kronstadt, en la entrada de San Petersburgo, sale al mar Báltico, no sé bien qué pasó después del 17 con la que estaba estacionada en Odessa, la flota del Mar Negro. Bueno, pero frente al ataque de los países, los derrotados, y sobre todo los vencedores de la Primera Guerra Mundial, van y promueven la rebelión de los blancos, de los aristócratas y demás, porque no querían que aparezca el comunismo. Y los que estaban más interesados eran los alemanes en que no apareciera el comunismo. Por eso pues aparece Hitler, la burguesía alemana. Y entonces está Lenin y Trotsky centralizan, disuelven los soviets o los cooptan y al de Kronstadt, que se había rebelado porque no quería aceptar esa directiva de dejar su autonomía, terminan
venciéndolos. La circunstancia era muy rara, pero bueno. Volviendo. Después tenemos un Mariátegui, acá en Perú, que hace toda una relectura de Marx y de la experiencia marxista. Esto lo vamos a ver también un poco en la clase que viene o la otra, no te acuerdo bien. Cómo empiezan a reelaborarse ya con una perspectiva decolonial, porque no es lo mismo la situación y toma muchos elementos de la cultura, ese bagaje que estaba ahí, despreciado, empiezan a tomarse por ahí, alguno de ustedes lo tiene más claro, pero se empiezan a tomar las formas de organización y de producción del incanato como modelo que se podía servir en esa actualidad para una posible revolución en el Perú. Y bueno, no se materializa, pero empieza a dejar eso de sedimento y también empezamos a sentirla como propia por ahí nosotros o ciertos grupos políticos de acá, de Brasil o de donde fuere. Que lamentablemente no tengo el libro porque me lo prestaron y no sé si se consigue. En la década del 20 en Brasil hay una revolución de tenientes del ejército contra esa república del café con leche. Y emerge un personaje, un teniente, Carlos Luis Prestes, que se rebelan en creo que no existe más el cuartel, creo que era en la zona de Botafogo, no me acuerdo ahora bien dónde. Lo derrotan y se escapa con algunos de sus compañeros hacia el interior de Brasil, que era para el ejercicio de la soberanía del Estado brasilero, más allá de Minas Gerais, era poco, el Mato Grosso do Sul y demás. Se escapan, llegan a Bolivia, atraviesan Bolivia, quienes empiezan a tener contacto con algunos de los dirigentes del PC, ya dominado por, digamos, después de eso que decíamos que se cerró la experiencia de los soviets, la más rica, la más ebullición, o sea, por el problema de los ataques a la revolución, y empiezan a centralizarse las decisiones en el Politburó, sobre todo, se va achicando el arco de los que deciden, lo cuelan, o se cuela, no me acuerdo bien cómo fue la elección, Stalin como comisario de las nacionalidades, y en poco tiempo pasa a ser el amo absoluto y destruye y tergiversa toda el movimiento revolucionario, lo convierte en un nacionalismo muy totalitario, la madre Rusia, y uno lo ve, fíjense también las obras de arte. El arco que hace la cinematografía de la Corazón Potemkin, se me fue. ¿Cómo se llama el gran cineasta ruso del cine? Eisenstein. Eisenstein, puta. No, Eisenstein es el alemán. Espera. No, sí, Eisenstein. El acorazado Potemkin, que es la rebelión de los marineros y la masacre, 1905, a la última que es Iván el Terrible, que es el poder absoluto. Y el que encarna a toda la madre Rusia. Por eso esas ideas de la nacionalidad como unas cosas así, un bloque único y cerrado, a mí por lo menos me trae muchos problemas. Pero bueno, ¿alguien quería decir algo? No. Vuelvo a Prestes. Termina en la Argentina y el PC lo aloja. Como la situación era medio complicada, ya estamos en los años 30, estaba el fascista de Uriburu, creo,
estaban saliendo por ahí, el PC lo lleva clandestino a Uruguay. Y ahí mandan desde Rusia a una mujer alemana, una judía de una familia burguesa bastante rica que se hace comunista, se entrena y estudia en Moscú, y viene, se casan de mentirita, porque ya estaba instalado el Estado Novo, y los mandan como un matrimonio, con nombres apócrifos, por supuesto, a empezar a tratar de organizar o reorganizar a los pocos comunistas que habían quedado muy perseguidos por el gobierno de Vargas. Y resulta que terminan enamorándose, una historia tremenda. Pero bueno, ¿cómo esas cuestiones, todo esto venía para... empiezan que entre los grupos subalternos también de países neocoloniales o todavía con mentalidad colonial y de ciertos lugares de los países más industrializados, lo que ahora se llama primer mundo, van habiendo ciertos vasos comunicantes con diferencias, con lo que después el análisis de cada caso en particular es distinto. Pero hay también transversalidades y cuestiones que equiparan a ciertos grupos independientemente de cuánto estén dentro del centro de poder o cuánto estén en los países periféricos. Así que bueno, un poco esto, no sé si nos fuimos demasiado, ya estamos cerca del final, escucho algún comentario, alguien que quiera comentar algo, me dice. Profe, yo termino con una frase que fue la que me anoté de Gramsci, que me gustó mucho, que dice: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Clarísimo, Parece ¿no? para ahora y para aquí. Sí. Y la que es muy interesante también es el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. No tiene que estar tan bien. La razón tiende a ser pesimista porque la realidad es opresiva. Pero la voluntad, si nos manejamos solo con la voluntad, vamos al muere. Y tenemos demasiadas experiencias históricas. Si es solo con la razón, por ahí terminamos no haciendo nada. Y me parece que son momentos en que hay que empezar a pensar y a actuar. Pero bueno, déjenme ver una cosita. Me corto un momento la cámara. No, quería revisar porque no lo tengo en papel. De alguna manera, aunque con algunos desvíos, pero bueno, pasan las mejores familias, que también me parece que son cosas que enriquecen después la lectura más lineal por ejemplo, un programa. Tenemos que ir viendo cómo fue también el derrotero a lo largo de
de todo el siglo XX, político, social y cultural de nuestros países, los países emergentes de lo que fueron los imperios español y el portugués, con alguna pequeña adición de algún país, de alguna otra colonia, microcolonia, que es el caso más interesante es Haití, porque es el más dramático, el más trágico. Le creyeron a la Revolución Francesa y el heredero de la Revolución, Napoleón, los aplastó. Y no pudieron, porque después siempre era un muy mal ejemplo que una sociedad afro de antiguos africanos esclavizados y sus descendientes se tomara tan en serio esta cuestión de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Fueron hasta ahora, un pésimo ejemplo. Pero es un caso muy particular. Hablábamos un poco, y eso sí está, pero no está bien armado en el Power que les dejé, lo voy a retocar un poquito, pero podemos empezar a hablarlo. Después de la independencia, incluso hubo guerras de fronteras, hubo problemas, bueno, Chile con la Confederación Boliviano-Peruana, la separación de la Gran Colombia muy tempranamente, la guerra con el Brasil, el nacimiento de Uruguay, después la guerra de la Triple Alianza, que fue una carnicería monstruosa. La delimitación de las fronteras fue siempre un problema muy, muy, muy complejo y que hasta hace muy pocos años estuvo vigente y hay algunos temas no resueltos. La salida al mar de Bolivia es un tema que se tiene que revisar. Pero durante todo ese siglo XIX de conflictos, cada élite, cada burguesía dominante se manejaba de distinto modo con los centros de poder porque todos se quisieron incorporar a todas las élites al mercado mundial en una posición obviamente subordinada, pero para ellos muy beneficiosa. Y si uno ve y revisa los libros de historia de cualquier país americano, los argentinos son quizás el ejemplo más, salvo Paraguay, que tuvo desde el doctor Francia hasta Solano López, una coherencia, una idea de autosuficiencia, un desarrollo autónomo. Tuvo algunos encontronazos con la Confederación Argentina con la época de Rosas, pero algunos acuerdos también. Fue el único país que consiguió un modelo de desarrollo que necesitó ser destruido para que nadie cuestionara la prevalencia del mercado mundial hegemonizada por Inglaterra y en segundo lugar por Francia. Pero básicamente fíjense también cómo es esto. Lo que a nivel local o una sociedad surge, también a nivel global, planetario, la estructura de poder se maneja más o menos igual. Y los valores y las cosas que se imponen son más o menos lo mismo. Entonces, todas nuestras burguesías, mirando de distinta manera Europa, la mexicana pobre tenía a Estados Unidos que en plena expansión por encima les comieron el 50% del territorio prácticamente. Sociedades las nuestras agrarias, la Argentina más pecuaria que agropecuaria, que uno puede decir, bueno, ¿qué modelo de desarrollo podían conseguir? Y qué sé yo, bueno, hacer historia contrafáctica es difícil, pero evidentemente, qué sé yo, Paraguay hizo una cosa distinta, la pagó muy caro. Haití mucho antes había hecho una cuestión muy, muy, muy impresionante, muy avanzada, la pagó también muy caro. Pero qué sé yo, si hubiera habido por ahí cierta conexión y no aislamiento entre las distintas burguesías, competencia, probablemente se podría haber hecho otra cosa. Pero bueno, no viene al caso.
Pero con esto del avance hacia el oeste, que venía dando de antes, y el expansionismo norteamericano, básicamente por eso, que ya tenía intereses en Centroamérica y en Colombia, estaba por venir lo del Canal de Panamá. El país de Panamá surge porque tenía un aislamiento respecto de Colombia, pero claro, para que nadie lo molestara, Estados Unidos termina independizando a Panamá. Había ciertos conflictos internos, pero bueno. Pero ese avance norteamericano empieza a generar ciertos alertas en varios países americanos y cada vez las noticias empiezan a llegar más rápido. Hubo dos momentos muy fuertes en esto, que fue la independencia de Cuba y la caída de los dos últimos bastiones de España dentro del Caribe, que eran Cuba, el más importante, y Puerto Rico. Puerto Rico termina siendo absorbido en una posición muy subordinada porque jamás alcanzó el estatus de un Estado, ese Estado libre y asociado, y Cuba formalmente independiente, con gobiernos títeres y con cada vez mayor incidencia económica de Estados Unidos y, ustedes se acuerdan, cualquiera que haya visto El Padrino, la última, cómo las mafias eran los grandes capitalistas del juego, de la prostitución, en Cuba, que es la antesala de la revolución. Pero esa pérdida de española, también, bueno, del otro lado del mundo estaban las Filipinas, genera una reacción compleja en los distintos países. Pues si bien habíamos sido dominados por los españoles, todo el territorio del oeste norteamericano hasta la Patagonia, salvo el frente atlántico de Brasil, y los territorios que ni siquiera habían podido tener injerencia porque no les daba el cuero, como el Chaco o la Patagonia, que recién lo conquista el Buenos Aires en 1879, empieza la campaña del desierto. En paralelo, la pacificación de la Araucanía por parte del Estado chileno, que si bien estaba complicado en la guerra con los otros, no quería perder del todo el acceso al sur, digamos. Fue una disputa de élites muy impresionante. Y también, por cómo se dio, sobre todo en Argentina, el congelamiento de una estructura de la tenencia de la tierra que hace imposible que la Argentina pueda salir si no hace algo con eso, ¿no? Siempre se le adjudica estos liberales o libertarios. Escucho la palabra libertario y los quiero matar. Porque me acuerdo de los anarquistas de la Fora y todos los... Wow. Pero la estructura de la tierra en Argentina hace prácticamente imposible porque nosotros dependemos siempre del flujo de capital externo y del valor de las materias primas en los mercados mundiales sobre los que no hay ninguna incidencia y cada vez peor. Entonces, bueno, comentario al margen. Pero ese avance norteamericano, esa gran conmoción, empieza a generarse una conciencia de que por lo menos hay algún destino común entre todas estas repúblicas que nos independizamos, pero que no se resolvió ni el problema de los pueblos originarios, ni en las posibilidades de desarrollo, ni nada por eso. Avanza esa primera década del siglo XX y se desata la Revolución Mexicana, que fue, y ya con mucha más relación, qué sé yo, Rubén Darío en Buenos Aires,
como corresponsal, como escribiendo en La Nación y como corresponsal. José Martí era corresponsal de La Nación hasta que se murió. Bueno, había antecedentes, obviamente, no era que estaban cortados todos los puentes, pero las miradas no eran lo que privilegiaban los países vecinos y hermanos. La Revolución Mexicana produjo esto y rápidamente empieza a haber cada vez más contactos en los intelectuales y cada vez más revolución. A los 7 años aparece la Revolución Rusa, esto también genera una gran atención, y se ve que ese clima que parecía absolutamente consolidado con el Imperio Británico como gran árbitro y el que hegemonizaba todo, en América Brasil era el imperio asociado, como había sido Portugal en su decadencia, se mantuvo con una buena cuota de poder en función de asociarse con el imperio británico, cosa que no hizo España. Pero bueno, llegamos a ese principio de siglo con la reforma universitaria, con la Revolución Mexicana. Aparecen enseguida pensadores o nacionalistas o marxistas incipientes, Prestes, Mariátegui, Ricardo Rojas, bueno, que prestaban atención a las luchas estas de México, que la revolución duró muchísimo, y las guerras, las diferencias entre Benito Juárez y Emiliano Zapata, idas, venidas, bueno. Se empieza a hacer esto y, por ejemplo, la reforma universitaria que surge en la Universidad de Córdoba, la más rancia de las universidades del Cono Sur. Piensen que Argentina en ese momento tenía 3 universidades. La más antigua Córdoba, que tenía toda la herencia jesuítica. Después venía la UBA, Rivadaviana, y la de La Plata, que era la más moderna, pero también con un criterio muy de su época. El cogobierno universitario surge ahí, en los concursos. Años después vendrá la gratuidad. Pero digo, eso conmocionó a todo el movimiento estudiantil a lo largo de toda la patria grande, vamos a llamarla así, la Avia Yala. A mí no me termina de convencer el Avia Yala porque no había en ninguno de los pueblos originarios, creo, una idea tan totalizadora. Cada uno veía, me parece, pero es lindo imaginarlo. O tomar algunas ideas que tuvieran que ver con esto y empezar a actualizarlas. Se empieza a volver intelectualmente todo un entramado que va cosiendo estas, a ver qué hora es, ya no estamos terminando. Vamos a dejar para la próxima la ley de residencia, algo hablamos el otro día. Y la restauración nacionalista, antes de que se llamara restauración nacionalista, que inicia Enrique Larreta, porque ya les digo, el proyecto de esa oligarquía se les desbandó con los inmigrantes que realmente existentes, los tanos y los gallegos y los polacos, todos anarquistas, todos socialistas, todos comunistas, la chusma ultramarina. Entonces, para sostener su hegemonía, vuelven ellos mismos a sus raíces españolas. Después Rojas ya toma la Eurindia, el concepto y genera el concepto de Eurindia. Uno ve en su casa, en la biblioteca, parte del Art Deco, cuando se empieza a mover en Buenos Aires, toma mucho, en Buenos Aires, en América en general, muchos elementos de la iconografía, sobre todo incaica, pero en Bolivia hay elementos de aymaras y demás. Nosotros teníamos en el Chaco santiagueño comunidades quichuas, algunas muy antiguas, porque frente al avance de español muchos se trasladaron, migraron hacia el monte chaqueño, entonces generan una
cultura distinta a la de origen, pero con todos sus elementos, y después mucha reducción de grupos y sobre todo de élites incas llevadas por los españoles. Pero bueno, ese surgimiento va a hacer que surgieran ciertas conexiones también de políticas y de gestión cultural que vamos a ver con un poquito más de... vamos a ver, terminar de ver por ahora rápidamente y después vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Está? Y la clase que viene, pasado mañana, tenemos que hablar también del práctico. Que ahora, bueno, Paula se desconectó, no sé qué le pasó. Se los comentamos bien el miércoles. ¿Está? Bueno, Muy bien. últimos comentarios. Que cuando termine de grabar todo esto, yo lo voy a subir al Drive para que tengamos la clase en el grupo. Dale. Fantástico. Gracias por la atención.